Apocalipsis 18 nada más, versículos 1 al 18. Vamos a hacer la lectura alternada. Yo el versículo 1, ustedes el 2 y juntos el versículo 8. ¿Ok? Dice Apocalipsis 18. Yo comienzo, dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Versículo 5, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Juntos, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Amén. Dios bendiga la lectura de su palabra. Bien, hermanos. Hermanos, pregunta, ¿cómo es que llegamos, verdad, a este capítulo? ¿Por qué llegamos a este capítulo de Apocalipsis? O más bien, ¿cómo es que llegamos a este capítulo que tiene que ver con la Gran Babilonia? Piensa en la Biblia no con capítulos y versículos, sino piensa en la Biblia como un relato escrito de manera corrida, de manera general. ¿Cómo es que llegamos a hablar de la Babilonia? ¿Dónde se hace mención? ¿Cómo es que Apocalipsis nos viene hablando de la Gran Babilonia? ¿Se acuerda usted, Mano Ortega? Ok. Oh. Sí, sí, y hablamos sobre eso, ¿verdad? Que tiene probablemente un origen muy antiguo en el libro de Génesis, pero especialmente en Apocalipsis. ¿Dónde comienza a mencionarse Babilonia? ¿Dónde comienza a mencionarse el juicio contra Babilonia? Ok, no creo que en el capítulo 12, ya andaba cerca. ¿En qué capítulo comienza a mencionarse Babilonia? Antes de estos capítulos 17 y 18 que son los extensos. ¿Dónde se empieza a mencionar? Ok, bien, en el capítulo 14. En el capítulo 14 es la primera mención de Babilonia, ¿ok? Esta es la primera mención de Babilonia. Si usted va al capítulo 14, ¿verdad? Versículo 8, dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y esa frase, ¿verdad? De la pasión de su fornicación o de la pasión de su inmoralidad pudiera traducirse también ese versículo. Ahora, eso es lo único que dice ahí, ¿verdad? Y recuerden, nuestros lectores vinieran leyendo y nada más tienen eso. Luego, cuando llegamos a capítulo 16, recuerda, capítulo 16 es el capítulo que contiene los últimos juicios, ¿ok? ¿Verdad? Recuerden que los juicios vienen en 7 sellos, 7 trompetas y 7 tazones de ira, ¿verdad? El capítulo 16, recuerden que son tazones o copas de ira, ¿verdad? Porque hablamos no de copa como nosotros conocemos, sino un tazón, ¿verdad? Y aquí en estas últimas copas de ira, de nuevo, vemos mencionada a Babilonia, ¿verdad? Mire ahí, por favor, versículo, bueno, desde el versículo 17, dice, y el séptimo ángel, y el séptimo, 16, 17, derramó su copa por el aire y salió
una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Y otra vez vuelve a mencionar, ¿verdad?, a Babilonia. Y después, hermanos, aquí viene. En nuestras Biblias son dos capítulos extensos que describen, ¿verdad?, el juicio de Babilonia. Ahora, nada más, déjame aquí abrir mi diapositiva en el capítulo 17, nada más para recordarnos, ¿verdad?, ¿qué es o quién es, verdad, Babilonia? Dijimos, hermanos, la mujer es una gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Así dice el capítulo 17, versículo 18, ¿verdad? Ahora, lo que dijimos, según el doctor Minich, esta es una ciudad antigua o con raíces muy, ¿qué? Antiguas. Eso es lo que hemos visto, ¿verdad? Cuando se hace mención de Babilonia y como la madre de todas las fornicaciones, no estamos hablando de la Babilonia de Nabucodonosor. Estamos hablando de algo más antiguo, ¿verdad? Estamos hablando, hermanos, de la Mesopotamia. En la historia general o en la historia de la civilización, recuerde que se conoce a Mesopotamia como la cuna de la humanidad. Y estamos hablando del mismo lugar, ¿verdad? De Génesis capítulo 11. Entonces, estamos hablando de una ciudad de alcance internacional, ¿verdad? Cuando ha dicho que todos los reyes de la tierra, estamos hablando de que está asociada con los gobiernos, pero es diferente de los gobiernos. Su influencia es más religiosa que comercial. Está conectada con los profetas y los mártires muertos. Y note aquí, esto es lo más interesante. Se espera que sea una ciudad futura conectada con el gobierno del ¿qué? Del anticristo. Entonces, estamos hablando, ¿verdad? Ya más concretamente de Babilonia como esa ciudad futura. Y aquí fue donde discutíamos que pudiera ser Irak, que pudiera ser Dubái, o que pudiera ser una ciudad europea, ¿verdad? Y bueno, hermanos, por ejemplo, yo estaba viendo ayer, hermano Ortega, y me entró otra posibilidad. Hermanos, Tiro, ¿han escuchado que, por ejemplo, la ciudad de Tiro en el tiempo de Ezequiel era una ciudad majestuosamente comercial y es lo que hoy está en Líbano? Entonces, y tiene las mismas características, ¿verdad? Yo estaba estudiando un poquito sobre Tiro, que tiene las mismas características que pudiéramos ver de esta ciudad. Y Tiro actualmente es donde está, sí, donde está el Líbano, ¿verdad? Y tiene raíces muy antiguas, porque el Líbano, pues bueno, esa ciudad de Tiro es desde los fenicios, hermanos, desde mucho, mucho antes. Entonces, bueno, esto es lo que dijimos. Ahora, el capítulo 17, hermanos, básicamente, y esto es lo que hizo Juan, recibió la descripción de la mujer, pero básicamente recuerda que la clave para entender a la mujer es la clave para entender al anticristo, porque se nos dice bien poquito de la mujer o de esta gran ciudad y se nos dice muchos detalles del anticristo. Pero ya en el capítulo 18, y aquí voy, déjenme abrir mi diapositiva en el capítulo 18. Ya en el capítulo 18, hermanos, ya se nos describe, hermanos, esta destrucción con mucho más detalles. Ahora, hermanos, nada más. Al final del capítulo 17, ¿quién destruye a Babilonia? ¿Quién destruye esta gran ciudad? En el capítulo 17 al final, ¿quién la destruye? ¿No? O sea, sí, pero ¿quién? ¿Sí? El Cordero de Dios, ¿No? que dice, bueno, pelearán
contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Pero a quiénes? ¿Pero a quiénes? Ok, note aquí. Desde el versículo 11, 17, 11. La bestia que era y que no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora, quiero recordarle eso, por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente contra qué? Perdón, juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad ¿qué? A la bestia. ¿Ok? Ahora, versículo 16, hermanos, versículo 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán ¿a qué? Y la dejarán sola y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ¿verdad? Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Entonces, ¿quién destruye a esta ciudad? El mismo anticristo y los reyes, ¿verdad? Que ahora note esto, los reyes que reciben reino por una ¿qué? Por una hora. Ahora sí, el capítulo 18, aquí estamos viendo el capítulo 18 y aquí está la división que sugiere el hermano Pérez Millo. Comienza con el anuncio celestial, que fue la última clase que tuvimos. Después viene una demanda celestial, ¿verdad? Se les pide a los creyentes, no tengan nada que ver con Babilonia, porque si tienen que ver, van a recibir del mismo juicio que ella. No tengan nada que ver con ella, ¿verdad? Entonces, se anuncia que va a ser destruida, se anuncia que es un juicio más grande y se les dice al pueblo, no tengan nada que ver con ella, por favor, porque van a recibir ¿de qué? Del mismo juicio. Y recuerde que hablamos de separación bíblica, hermanos, y ahorita vamos a ver un poquito más, si es que da tiempo. Y después, hermanos, ahora aquí, quiero continuar donde me quedé la última vez. Después viene, note aquí, angustia de reyes, angustia de mercaderes y angustia de marinos. Ahora, ¿por qué está describiendo esto Juan? ¿Por qué está describiendo esto Juan? ¿Por qué está describiendo la angustia de estas personas? Bueno, vamos a ver, y ahorita usted me dice qué piensa. Ok, la angustia de los reyes, versículo 9 en adelante, es donde nos quedamos, versículo 9 en adelante. Ahora, hermanos, si se da cuenta, todos los siguientes versículos, ahí en su Biblia, son versículos muy extensos que hablan sobre muchos detalles, pero que tienen que ver con la descripción de esta ciudad. El versículo 19 comienza así que los reyes se describen como adúlteros y partícipes de sus lujos. Mira lo que dice el versículo 9. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Ahora, mire cómo dice la otra traducción. Se lamentarán por ella cuando vean el humo que sube de sus restos carbonizados. Hermanos, la Biblia enfatiza que ellos estarán lejos, aterrorizados, y utiliza una palabra griega, no, nada más de como de miedo de, ¿verdad? No, dice que estarán lejos, aterrorizados, hermano, por el castigo de la ciudad. O sea, hermanos, esto nos dice, hermanos, que algo va a pasar en esa ciudad, ¿verdad? Que encarna todo este poder del anticristo y el poder de la concentración de las religiones. Algo tan feo va a pasar que va a ser una destrucción, hermanos. Ahora, uno a veces dice, hermano, eso es muy fantasioso en la Biblia. Pero, hermanos, ¿se acuerda? ¿Usted ha visto esos videos en YouTube, en Facebook de la bomba atómica? O sea, ¿ha visto la respuesta de las personas a lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki? O sea, no es, lo que la Biblia describe no es tan fantasioso como a veces nos quieren hacer pensar. Una destrucción
que realmente es gigantesca, horrible. Entonces, dice que estos reyes estarán lejos aterrorizados. Estos son los que claman el primer ay de la caída, ay de Babilonia. Ahora, miren lo que se enfatiza. Ahí en versículo 10. Porque ahora note aquí, una hora vino ¿qué? Tu juicio. Ahora, usted va a seguir viendo las demás descripciones y usted me va a decir si esa frase, una hora, es figurativa o literal. ¿Ok? Vamos a ver si cuando dice una hora, eso es figurativo, simbólico, literal. Ok, eso es todo lo que dice la angustia de los reyes. Ahora, la descripción más grande es la angustia de los mercaderes, hermanos. ¿Ok? El lamento de los mercaderes, hermanos, viene porque ya no les comprarán. ¿Ok? Miren lo que dice ahí, versículo 11. Los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentaciones sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Hermanos, esto es muy interesante, ¿verdad? Vivimos en un mundo, ¿verdad? Donde los tratados comerciales son muy importantes, ¿verdad? Donde dicen por ahí un dicho, ¿verdad? El dinero no lo es todo, pero ¿cómo ayuda? ¿Verdad? Vivimos. Ahora, hermanos, esto es lo interesante. Imagínense el colapso del sistema de moneda, el colapso de la bolsa, hermanos, donde el dinero que tengamos ya no vale. O sea, imagínense que tener sus ahorros, un bonche de billetes, un bonche de moneda, y de pronto ya no vale. Ah, sí, ¿verdad? Venezuela es un buen ejemplo de eso. ¿Verdad? Que hacen pacas de billetes, ¿verdad? ¿Ha visto esas fotos en Facebook, ¿verdad? Que tienen pacas de billetes y valen, ¿qué? $2. O sea, hermanos, y los billetes se venden por kilo, creo que valen más por kilo los billetes que por su valor real. ¿Se imagínense el colapso así? Ahora, el hermano Thomas, ¿verdad? Escribe aquí, lo que va a describir, los siguientes versículos son extensos, sobre describir, hermanos, 7 categorías de cosas, ¿ok? Se van a mencionar piedras preciosas, se van a mencionar textiles finos, se van a mencionar materiales finos para fabricación, se van a mencionar especias, perdón, se van a mencionar comida, y se va a mencionar ganado, y se va a mencionar esclavos. O sea, la descripción larga de estos versículos es describiendo 7 categorías de cosas que se comerciaban. Ahora, hermanos, hay que entender algo. Cuando viene la profecía bíblica y cuando Dios le está dando esta revelación a Juan, esto viene en términos que Juan puede entender, ¿verdad? Hasta donde, ¿verdad? Entonces, muy probablemente esto no es lo que va a pasar realmente en el futuro, pero esta es la manera de describir el poder del comercio. Ahora, mire, aquí está. Vamos a ver un poquito con detalles sobre este asunto. Ok. Se empieza a mencionar, versículo 12, el oro y la plata. Ok, en aquellos tiempos, hermanos, la mayoría del oro y la plata venían de España. Son las primeras piedras que se mencionan. Se mencionan piedras preciosas y perlas, ¿ok? Muy probablemente estas venían de India. Las perlas, hermanos, pueden haber sido una forma más importante de comercio asiático en la época de Juan, nos dice el hermano Thomas. Se menciona, hermano, lino fino, púrpura, tela de seda y escarlata, ¿ok? Ahora, el lino fino, hermano, era una linaza textil de alta calidad procedente de Egipto, ¿ok? En aquellos tiempos. Hermano, el púrpura era el tinte morado, vino gota a gota de un marisco, y la tela morada fue un distintivo de clase importante debido a su costo prohibitivo. No cualquiera podía usar púrpura en aquellos tiempos, ¿verdad? El asunto de la fabricación y la manera de cómo teñían la ropa no era tan barato, ¿verdad?
La seda probablemente vino de China. Usted conoce que había algo que se conocía como la ruta de la seda, ¿verdad? Que venía de China, ¿verdad? Y la escarlata probablemente de un gusano, ¿verdad? La teñían, era tela roja, muy roja, como sangre, probablemente de un gusano. Ahora, mire lo demás. Mire cómo se va a describir versículo 12 al final. Toda clase de maderas, de cedro o citrón, otra manera de traducir. Ahí la palabra, hermanos, griega es un poquito difícil. Y algunos no traducen cedro, sino citrón. Los más variados objetos, hechos de marfil, de madera preciosa, de bronce, de hierro, de mármol. Ahora estamos en la segunda categoría, materiales preciosos para construcción. Entonces, ahora hermanos, piensen en esta ciudad y piensen lo que Juan está describiendo y piénsenlo para los lectores originales. Estamos hablando, hermanos, de un lugar donde se podía conseguir las cosas más preciosas y más exclusivas de aquel tiempo, ¿ok? No era como nuestro mercadito aquí de la esquina, ¿verdad? Era un lugar donde se podían conseguir las cosas más exclusivas. Otra traducción, ¿verdad?, del cedro sugiere que era madera de citrón en inglés, ¿ok? Hermanos, el citrón era un árbol de cítricos del norte de África con un color deseado y un buen olor. Dice el hermano Tomás, una mesa de madera de sidra o citrón podría ser más cara que una casa grande. Era una madera imagínense, para que una mesa pudiera costar más que una casa, imagínense el valor, ¿verdad? Las demandas de marfil en Roma ya habían afectado a la población de elefantes africanos. Usted conoce eso, ¿verdad? El marfil. El bronce y el hierro procedían de España y el mármol de África, Egipto y Grecia. Ok, ahora hasta aquí, hermanos. Ahora, ¿qué nos dice este asunto? O sea, cuando vemos de dónde procedían los materiales, ¿qué le hace pensar a usted? Hermano Ortega. ¿Ok? Ok, un grupo muy reducido que puede adquirir, ¿qué más? Exacto. Sí, hermano, sí, y pues me gustaría que pudiéramos saber que realmente. No, fíjese que yo empecé a investigar mucho sobre eso, pero dicen que es diferente, porque aquí lo diferente es la palabra. O sea, nadie puede saber exactamente el árbol exactamente. Tienen las posibilidades de qué árbol era el citrón. Ahora, lo que acaba de mencionar hermano Ortega es muy interesante. El hecho de mencionar los países donde proceden estas cosas, entonces muestra la conexión de esta ciudad con los demás países. ¿Se nota? O sea, el hecho de mencionar muy específico y muy concreto materiales e investigar la procedencia de los materiales nos dice la conexión de esta ciudad con qué? Con los países Egipto, Grecia, China, ¿verdad? O sea, de donde venían los materiales hay una conexión. ¿Ok? Hay una conexión. Entonces, ahora vamos a hablar de especias. Y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano. ¿Ok? Bien, la canela, hermanos, proviene del este de Asia o del sur de China y se utiliza para cosméticos, inciensos, medicamentos y perfumes. A lo mejor hoy en día ya la subestimamos, pero no era tan barata en aquellos tiempos, ¿verdad? Ahora, hay una especie, hermanos. Ya se ve. Ahora, hay una especie que la palabra en griego es amomún y que eso, hermanos, describe el cárdamo negro utilizada para perfumería y cosmética, ¿ok?
La mirra vino de Yemen y Somalia para el perfume, y asimismo el incienso viene de Arabia. Y luego, fíjese, la Reina Valera añade olíbano, que se conoce como incienso puro. Algunos mencionan que este es el incienso más puro y viene del Cuerno de África, de India y del sur de China. Y esta palabra es la misma que se utilizó del incienso que los magos trajeron a Jesús. ¿Se acuerda que los magos ofrecieron incienso, verdad? Es esta palabra hebrea, digo, es esta palabra griega del olíbano que se menciona. Entonces, y los comentaristas dicen, este era el incienso más puro, y por más puro, más costoso. ¿Ok? Entonces, note de nuevo todos los detalles que nos está mencionando. Luego va a mencionar vino, aceite, flor de harina y trigo. Bueno, podían conseguirlo en muchos lugares. Probablemente este era lo que más se comerciaba. Luego mire lo que menciona. De ganado vacuno, de corderos, de caballos y carruajes, y hasta de seres humanos vendidos como esclavos. Aquí es la manera como lo traduce la Nueva Versión Internacional. Miren en la Biblia, por favor, miren nuestra Biblia. Versículo 13. ¿Verdad? Y canela y especias, perdón, sí, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos. Y luego miren lo que tiene nuestra Biblia. Coma, no sé si su Biblia tiene, la mía tiene esclavos, coma, almas de qué? De hombres. Y básicamente lo que estaba describiendo es la venta de qué? De esclavos. ¿Ok? La venta de esclavos. Entonces, hermanos, los caballos, pues eran traídos de África, España, Sicilia y otros lugares para criarlos en carreras de carros. Los carros, ¿verdad? Serían para entretenimiento o para transportar a los ricos. Literalmente, hermanos, cuando se menciona y cuerpos, también almas de hombres, eso hablaba de esclavos. ¿Ok? Entonces, esta gran ciudad comerciaba, aparte de animales, también comerciaba esclavos. ¿Ok? Y ahora, no te... Sí. Ok. Pensé que alguien quería participar. Ok, ahora nota aquí, hermanos, al versículo 15, ya que describió todo lo que se comerciaba, ahora recuerda, esto está siendo muy concreto. O sea, está hablando de detalles muy específicos. Ya que está hablando de eso, versículo 15, y los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo, ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora ha sido consumida tantas riquezas. De nuevo, hermanos, estos mercaderes pronuncian el segundo ay. Y luego de nuevo, miren lo que se dice otra vez. Porque ¿qué? En una hora han sido consumidas tantas riquezas. En una hora, hermanos, han sido consumidas tantas riquezas. Y por último, el último anuncio, ahí en el versículo 17 al final, todos los capitanes, así traduce Nueva Versión Internacional, todos los capitanes de barco, los pasajeros, los marineros y todos los que viven del mar se detendrán a lo lejos. Que es como si pudiéramos leer versículo 17 al final. Ahora, versículo 18. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, miren lo que dicen estos hombres, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Ahora, hermanos, de nuevo. Sí. Ah, no.
Había una posibilidad, aquí está, cuando en el capítulo 16, cuando se menciona juicio contra la gran ciudad, Apocalipsis solamente menciona una sola vez que la gran ciudad es Jerusalén, pero todas las demás veces la va a mencionar como Babilonia. Ahora, aquí está el asunto y es la cosa que nos trae, ¿verdad? Las teorías. Pudiera ser Irak, porque en Irak, recuerde, esa es la Mesopotamia, esa es la Babilonia, ahí estaba, ¿verdad? Dijimos, por ejemplo, hablamos de Dubái y la manera en que creció Dubái y la manera que está creciendo Dubái. Y recuerda lo que vimos, la última clase que tuvimos, vimos un video que Dubái está concentrando no nada más comercio, también está concentrando religiones, dejando a cualquier creencia vivir pacíficamente en la ciudad. Musulmanes y judíos, hermanos. Esto es muy impresionante. O sea, Dubái está permitiendo, entonces pudiéramos ser, otra posibilidad de lo que dijimos era una ciudad europea, ¿verdad? Roma, dijimos, o algunas ciudades de ese. Entonces, esa es todavía queda nuestra duda. Lo que es un hecho, hermanos, es que será una gran ciudad. O sea, lo que es un hecho es que será una ciudad donde el anticristo concentrará todo el poder mundial. O sea, esa es la cosa impresionante. Esta es una ciudad que va a concentrar todo el poder mundial. Y esto es lo que están diciendo aquí todos los de los barcos. ¿Qué ciudad era semejante a esta ciudad? Otra traducción dice, que sugiere, ¿hubo alguna ciudad como esta gran ciudad? O sea, está haciendo una comparación de que, o sea, ¿qué gran ciudad como estas? Y ellos pronuncian el tercer ay, y luego mire de nuevo lo que dice, pues en una hora ha sido, ¿qué? Desolada. Es lo que termina el versículo 19. Ahora, hermanos, pregunta, una hora, literal o figurado. ¿Pudiera ser? ¿Pudiera ser? Sí, sí. Ahora, este es el detalle interesante. No hay nada en el texto, no hay nada en el texto que nos deje saber que esto es figurativo. No hay nada en el texto que nos deje. Un instante. Sí, mucho menos, ¿verdad? Mucho menos. Ahora, y aquí viene, ¿cómo será? ¿Qué exactamente van a hacer? ¿Qué exactamente va a caer en la ciudad? No sabemos. Pudiera ser una bomba de hidrógeno, ¿verdad? Pudiera ser, no sé, ¿verdad? Un ataque, ¿verdad? De aviones. O sea, hermanos, no sabemos. Lo que sí es que está muy enfatizando es su caída y su caída súbita. O sea, no es como que va a ir cayendo de poco en poco, que van a abandonar a la ciudad. No, su caída es ¿qué? Súbita. Sí, sí. Ahora, hermanos, esto es todo lo que está describiendo. Ahora, versículo 20 al versículo 24 viene la aclamación celestial. Ok. Ahora, hermanos, esto es muy interesante. Nunca en la Biblia vemos a Dios invitándonos a alegrarnos de la desgracia. ¿Usted recuerda algún versículo de Dios invitándonos a alegrarnos de la desgracia? Bueno, pero es como para ser empáticos, ¿no? Pero nunca alegrarse. Ahora, miren lo que dice el versículo 19 al final. Perdón, versículo 20. Alégrate sobre ella, cielos, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho juicio en ella. Hermanos, aquí hay un llamado a regocijarse sobre la destrucción de Babilonia. O sea, piensen lo que está pasando
Piensa en el juicio. De nuevo, en la Biblia no vemos a Dios animando a alegrarse sobre la desgracia de una ciudad. Pero aquí sí. Aquí sí. Mire, la nueva traducción, mire cómo lo traduce, nueva traducción viviente. Oh cielos, alégrate del destino de ella, y también ustedes, pueblo de Dios, apóstoles y profetas, pues al fin Dios la ha juzgado por amor a ustedes. Ahora, esto es muy interesante porque vaya a Apocalipsis 6. En Apocalipsis 6, hermanos, los mártires hacen un clamor al Cordero. En Apocalipsis 6, versículos 9 al 11, ¿se acuerda? Los mártires hacen un clamor a Dios. Dice, versículo 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Hermanos, cuando uno está, imagínense de nuevo a los lectores originales, leyendo el capítulo 6 y pensando, sí es cierto, Señor, ¿cuándo vas a castigar a los que han matado a nuestros hermanos? Sí es cierto, Señor, porque sabemos que Dios tiene todo el poder y que él tiene para hacer justicia. Bueno, capítulo 18 es el momento. Capítulo 18 es el momento. Y por eso Dios manda a qué? Alégrense por la destrucción de ella, porque Dios aquí la ha juzgado. Luego mire lo que dice ahí. Luego lo que vamos a ver en versículo 21 dice, un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. ¿Qué tenemos aquí, hermanos? Un ángel ilustra la caída. Ahora, hermanos, las piedras como de molino eran movidas por asnos, por lo menos uno, ya que eran piedras que pesaban toneladas. O sea, el ángel está describiendo una caída muy, muy grande. Está ilustrando, ¿verdad?, una caída muy grande. Ahora, nótese lo que dejará de haber en la ciudad. Después de versículo 20 en adelante, versículo 22, y voz de arpista, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirán más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y esposa se oirá más en ti. Músicos tocando música y alegrando la ciudad. Obreros que produzcan materia para comerciar. Molinos que provean de alimento. Hermanos, estamos hablando de una ciudad que nunca más será habitada. Eso es lo que significa, no habrá luz. Hermanos, no habrá luz ni va a haber familias. Dice que no va a haber voz de esposo, voz de esposa. Ahora, si pudiéramos subrayar, hermanos, miren qué tan enfático es. Nunca más será hallada. No se oirá más. Ningún se hallará más en ti, ni se oirá más en ti. No alumbrará más en ti, ni se oirá más en ti. O sea, el texto es muy enfático. Esta no es una ciudad que va a poder ser reconstruida. Este no es un imperio que va a poder ser reconstruido. Aquí acaba, hermanos. Aquí acaba. ¿Vale?
este pasaje Dios está animando a eso. Este pasaje solamente del contexto. Ujú. Sí, sí, Por la cuestión que es el evangélico, se expresa en el infierno, está condenado. sí, En el infierno ahorita presente a los espíritus. Entonces se está refiriendo a lo que Dios va a hacer en la tierra. sí, Y no necesariamente. sí, sí, buen punto que, hermanos que están por Zoom, Dalet preguntó lo que vemos aquí, hermanos, es un mandato futuro, por un evento futuro, ¿verdad? No es como, bueno, pues aquí está el principio donde podemos alegrarnos de la desgracia actual de la gente, no, la verdad, no nos alegramos porque la gente no está recibiendo el evangelio, no estamos alegrándonos de que Dios está castigando a la gente, ¿verdad? Básicamente esto está describiendo más, hermanos, y fíjese que por qué las conexiones tan importantes. Recuerde que después del diluvio solamente quedó una familia, Noé y sus hijos. De esa familia, hermanos, que fueron testigos del diluvio y el castigo de Dios sobre el mundo, de esa familia se levantaron los que se rebelaron contra Dios y fundaron Babilonia como una ciudad que quería controlar a Dios. Como una ciudad que quería, ¿verdad?, controlar y una ciudad que promovió la idolatría. Exactamente, es como lo que estamos viendo aquí, hermanos, es el fin de cualquier ciudad y cualquier religión en oposición a Dios. O sea, lo que estamos viendo aquí, hermanos, en el juicio de esta gran ciudad es que Dios está terminando con todo eso, con todo aquello que comenzó en Babel. Pastor. Versículo 23, es que al final menciona, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y hechicerías tienen que ver con Satanás, con brujería. Sí. Ahora, fíjese, ya que tocó, el pastor acaba de mencionar el versículo 23, déjenme avanzar ahí porque hay algo interesante ahí. El hermano Osborne describe que hay por lo menos 5 grandes acusaciones en este capítulo contra Babilonia. En el versículo 2 se le acusa de idolatría. En el versículo 3, hermanos, se le acusa de inmoralidad. Pero los versículos 23 y 24 se le acusa de tiranía económica, se le acusa de brujería y se le acusa de asesinato. ¿Okay? Por lo menos el capítulo 18 tiene 5 acusaciones contra Babilonia. Ahora, las últimas 3 son la descripción final del capítulo. ¿Ok? Note aquí, los mercaderes eran los grandes de la tierra. Un hermano describe, Juan ve la primacía de la economía en la caída de Babilonia, una economía que era opresiva y destructiva de la integridad humana. Hermanos, la realidad es que en el mundo hay una desigualdad en el tipo de trabajo y en el coste del trabajo. La realidad. Hermanos, hoy en día un youtuber gana más que un médico. Un beisbolista gana más que alguien que pasa más tiempo estudiando. Un futbolista. Hermanos, a lo mejor nosotros, pero eso es chamba. Bueno, en un tabulador de justicia económica, ¿hay justicia económica? ¿Igualdad económica? ¿A mayor esfuerzo hay mayor ganancia? No. Vivimos, ¿verdad?, en un mundo de tiranía económica. ¿Ok? Dice aquí, y es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque los grandes eran de la tierra. Miren lo que más dice aquí. Por hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Ahora, aquí hay algo interesante, pastor. La palabra hechicerías es la palabra farmaqueia. No aparece muchas veces en el Nuevo Testamento y es la palabra que habla de brujería a través de sustancias. Hermanos, mire, usted no hay que engañarle. Hermanos, ¿qué le hace contrapeso a la economía mundial? Las drogas. Dígame dígame en qué país no hay drogas.
Dígame en qué país. Oye, hermanos, a veces nosotros decimos, no, es que la Coca-Cola ha llegado donde el Evangelio no ha llegado, pero hay algo que ha llegado más lejos que la Coca-Cola, y es las drogas. Y es la palabra que utiliza. Y esta palabra podía describir muchas cosas, hermano. Muchas veces sí era conexión con espíritus inmundos, pero a través de sustancias. Hermanos, esto hablaría modernamente de un antro, que se utilizan drogas o sustancias, ¿verdad? Esto hablaría de sesiones espiritistas. O sea, estamos hablando de algo que existe en todos los países. Y se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que habían sido muertos. Hermanos, la Babilonia representa el poder hostil del mundo contra la religión y contra todo el que se le oponga. Ahora, termino con esto. Lo encontré, hermanos, en una página. El 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el 99% restantes de las personas del planeta. Miren que lo que dice aquí. En 2015, 62 personas poseían la misma riqueza que 3.600 millones de personas juntas. Pastor. Hace unos días había mucho revuelo en redes sociales porque a Lionel Messi lo cambiaron de equipo. Y alguien hizo un desglose y posiblemente él va a ganar 2.5 millones de pesos al día. Sí, lo que acaba de mencionar el pastor, hermanos, es que no sé si ha visto que está lo del revuelo del Messi que dejó Barcelona y que alguien hacía una cuenta que él iba a ganar 2.5 millones de pesos al día. Entonces, hermanos, de nuevo, ahora, ¿por qué estoy tratando de usar estas ilustraciones y estos datos? Hermanos, la Biblia no es tan fantasiosa como lo que nos hacen pensar. Vivimos en un mundo en verdad y va a haber una ciudad que va a concentrar riqueza y poder como la que sí existe, hermanos. Como la que sí existe actualmente. Sí existe desequilibrio, sí existe tiranía, sí existe persecución. Y esta es la esperanza del capítulo 18. Aquí termina. Aquí termina. Aquí termina. Y por eso le digo que aquí está la conexión grande de la Biblia. Lo que comenzó en Babel y la rebelión contra Dios y el inicio de la idolatría y el sistema mundial en contra de Dios, aquí termina. Aquí termina. No más. Ya no más. Ya no más. Aquí termina. Y bueno, después todavía nos falta un capítulo más en el clímax de Apocalipsis. ¿Ok? Estamos llegando al clímax de Apocalipsis. Ok, aquí terminamos, hermanos.